Hola jóvenes, buenas tardes. Aquí voy a apoyarlos un poco con la ficha 5, el plan de clase uno de 2 y 2 de 2, para que ustedes puedan resolverlo con mayor facilidad. Creo que hay algunas dudas. Solamente les voy a dar un pequeño ejemplo con Carlos y ustedes van a trabajar con los otros integrantes del problema. Nos dice en el plan de clase uno de 2, ¿cuál es el promedio de aciertos de cada uno de los encuestados? Recuerden que el promedio es la suma de estos datos dividido entre el número de datos, que es 50 entre 10 igual a 5. Y ya el promedio de Carlos, entonces es 5. Después te pide que describan cómo es la separación o dispersión de los números de aciertos respecto al promedio de cada encuestado. Lo que van a hacer ustedes es lo siguiente, que van a obtener el valor absoluto. El valor absoluto quiero que ustedes recuerden que son dos barras y todo valor absoluto siempre va a ser positivo, aunque el resultado sea negativo. El valor absoluto es la diferencia de cada dato y el promedio se suman los resultados. Por ejemplo, 2 menos 5 me da menos 3, pero como es absoluto es 3. 9 menos 5 me da 4, 10 menos 5 me da 5, 2 menos 5 me da menos 3, pero es valor absoluto, me va a dar 3, y así sucesivamente. Y al sumar todos estos datos nos va a dar 34. Para obtener la desviación media o la separación es dividir 34 entre 10 y 34 entre 10 nos da 3.4. Con esto ustedes contestarían el plan de clase 1 de 5. Para el plan de clase 2 de 2. Para el plan de clase 2 de 2 les pide que observen y analicen las tres listas de datos y sus respectivas gráficas. Posteriormente contesten lo que se pide. Ustedes deben tener mucho cuidado de analizar la gráfica y en el eje de las Y tenemos la frecuencia A, B y C. Y en el eje de las X tenemos los valores 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se relacionan en términos generales las magnitudes de desviación media con la forma de la gráfica de la frecuencia? Consideren la forma V invertida, la gráfica B, V invertida, forma de V, la gráfica B, la V, la pueden ver aquí, y una uniforme en la gráfica C. Ahora quiero que analicemos lo siguiente. Aquí en la gráfica A me dice que la media es 2 y está marcado por esta línea azul para las tres gráficas. Es la media. La desviación media para la gráfica A es 0.44. Ya vieron cómo se saca la desviación media. Acuérdense, la desviación media se saca de esta manera, ¿sí? Pero aquí ya se los dan el dato, es 0.44. Y la gráfica B, esa desviación media es de 0.89. La gráfica C es 0.67. Vamos a analizarlas un poco. Dice, lista A consta de los siguientes elementos. 1, 2, 2 son estos elementos y aquí son los que tenemos aquí. La media aritmética o promedio de estos datos, si ustedes suman estos datos y se dividen entre el número de datos, les dice que es 2 y la desviación media es de 0.44. En relación con las gráficas es importante que adviertan que los valores de los datos aparecen en el eje horizontal. Aquí están los valores de los datos. 0, 1, 2, 3. Y que la frecuencia está en el eje vertical, que es representado con la altura de la correspondiente barra. Es esto.
La línea que parte verticalmente las barras 2 representa el promedio o media aritmética de las listas, que por cierto es el mismo para las tres. Aquí está, para las tres. Quiero que vean lo siguiente. Aquí, si ustedes se fijan en 2, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos, por eso podemos verlo aquí el 5. Para 1, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2. Por eso tenemos 2 aquí. Para 3, aquí está el 3. ¿Cuántos datos tenemos para 3? 1, 2 y 2. Por eso nos da una invertida. En la gráfica B nos va a dar la V. Y si analizamos los datos, en 1 nos da 4. ¿De dónde sale ese 4? 1, 2, 3, 4. En 2, ¿cuántos datos tenemos? 1. Por eso nos da en la frecuencia 1. Para 3, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4. Y si vemos, trazamos frecuencia 4, por eso nos da una V nuestra gráfica. Ahora la gráfica C es uniforme, no cambia. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Para 1, ¿cuántos datos tenemos? 3. 1, 2, 3. Para 2, ¿cuántos datos tenemos? 3. 1, 2, 3. Todos están en 3. Para 3, 1, 2, 3. Ahora, ¿cómo vamos a contestar la pregunta? Es importante identificar que en la gráfica con menor desviación media, ¿cuál es la gráfica con menor desviación media? A. La mayoría de los datos son 5. Aquí está, que ya lo analizamos. Coinciden con la media. Coinciden con la media, con 2. La mayoría de los datos en la gráfica con mayor desviación media, que es B, con la mayor desviación media, que es B, la mayoría de los datos no coinciden con la media, sino con los valores adyacentes, 1 y 3. Aquí está. No coinciden con la media, los valores 1 y 3. Por consiguiente, la barra que corresponde al valor 2 es menos alta. Se ve claramente. Y las de junto crecieron. Aquí los vemos. Crecieron. Puede verse gráficamente que a menor desviación media, los datos se acercan más al promedio o coinciden con él. Aquí está. A menor desviación media, aquí pues de menor desviación media, no acá, a menor desviación media, los datos se acercan más al promedio, ¿sí? Y que en la medida que aumenta se transforma en una en una V, pasando por la uniforme, la cual los tres valores tienen la misma frecuencia. Entonces es importante que ustedes analicen las gráficas de esta manera para que ustedes contesten y de aquí sale la respuesta, ¿sí? De aquí es donde ustedes pueden sacar su respuesta, pero con sus propias palabras, pueden hacer una pequeña síntesis. Pero les haya ayudado un poco este tutorial para su actividad de la ficha 5. Gracias.